lo que mantiene estabilidad en este momento se llama la ley. Respeto a la ley, a la Constitución. El único hilo que garantiza. Fíjense que Bolívar lo utilizaba para garantizar la unidad del Estado nacional. Y otro elemento que maneja el Libertador, que corresponde con la modernidad, con el pensamiento ilustrado, y que que es coadyuvante a la formación del Estado nacional, que está sobre la base de la utilización del uso de las costumbres de los pueblos, la educación. Entonces, la educación va a ser el instrumento que va a utilizar el Estado nacional, que va a utilizar la burguesía, para darle sustentabilidad y viabilidad en el tiempo al Estado moderno. Y ese planteamiento lo hace claramente el Libertador cuando dice: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. O sea, que había necesidad de establecer la educación como ente organizado para garantizar la estabilidad, la coherencia y la viabilidad en el tiempo del Estado Nacional, que se estaba empezando a construir, y por eso que es necesario nosotros como bolivarenses pronunciarnos que el verdadero Estado en Venezuela nace con el Congreso Futuro. El Estado Nacional que nosotros conocemos en este momento, ¿por qué? Porque el Estado que surge con la Constitución de 1811 es un Estado que duró 6 meses, y Bolívar combatió al Estado federal que se pronunció por la Constitución, pero Bolívar lo combatió. Y hoy la necesidad de la defensa del Estado centralizado se está poniendo en evidencia. Ejemplo, el imperialismo norteamericano, a través de la supuesta ayuda humanitaria, quiere utilizarse el Estado Táchira como cabeza de playa. En un Estado federal, las probabilidades de una penetración hubiese sido efectiva, pero bajo un gobierno centralizado, no, porque el gobierno centralizado, el ejército, es la garantía de cohesión, como lo estableció él. Muchas gracias, profesor Ramón. Recuerden que vamos a darle la oportunidad a la profesora Betsy Sifontes, que va a hacer un análisis para continuar con el discurso. Y ve que cobra vigencia en la actualidad, comparando pues el discurso de Angostura. Tanto es así que la Constitución es lo que nos ha permitido actualmente estar en la condición en la que nosotros estamos, que no ha habido todavía una invasión, que no ha habido alguna injerencia de los estados, y hace ver, pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo en una comparación con lo que ocurre en Francia, siendo Francia un país que en el caso de Venezuela se toma pues una atribución injerencista al estar prácticamente declarando una forma de política internacional en contra de lo que ha sido la Constitución Nacional del Estado, y a ellos cuando entonces se les revierte con lo de la protesta de los chalecos amarillos, que están ahorita en una ley reformándose ellos mismos dentro de su país, entonces apelan a que ellos tienen una ley o que ellos tienen una constitución, igual que España, por ejemplo. Están los protestantes en las calles diciendo en Madrid que quieren ir a unas elecciones a votar por su presidente, pero ellos enjuiciaron a Podemos por la separación de Barcelona, por la... de Cataluña, y entonces hay pues esa disparidad. Ellos al momento de que están diciéndose que son los que están hablando pues de una injerencia en Venezuela, los que están hablando de que se viole nuestra Constitución, de que se viole nuestra ley, pero quieren que se respete la de ellos. Las de ellos sí se pueden valer, sí se pueden cumplir. Entonces el Libertador en el discurso de Angostura creo que hace una muy buena expresión en lo que es de fortalecer la ley realmente de que Venezuela, estos nuevos legisladores, esta naciente república, tenga como virtud pues la ley, la educación y el privilegio de velar por sus propios intereses, que es lo más importante, de velar por el nuevo país naciente. Muchas gracias. Los anales de los tiempos pasados os presentarán millares
naciones que han brillado sobre la tierra, y contemplaréis afligidos que casi toda la tierra ha sido y aún es víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, más todos para oprimirlos. Y si la costumbre de mirar al género humano conducido por pastores de pueblos no disminuyese el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pasear sobre la superficie del globo como miles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota al nacer del incentivo de la libertad, mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque ligada con las trabas que le imponen. Al contemplar este estado de prostitución, parece que tenemos razón para persuadirnos que los más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza fuese falsa. Ojalá que esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a sus derechos más sagrados. Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión, pero son rarísimas las que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad. Muy luego han recaído en sus antiguos vicios políticos, porque son los pueblos, más bien que los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional, y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la tutela de leyes dictadas por su propia libertad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Pero, ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? Y no se ha visto, por el contrario, la aristocracia, la monarquía, cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos. ¿Qué gobierno más antiguo que el de China? ¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? El Imperio Romano no conquistó la tierra. No tiene la Francia 14 siglos de monarquía. ¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracia y monarquía. A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República al entrar en su noble carrera, amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto. Al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional, constituyéndose en una república democrática. Proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios, declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los han dictado. El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislatura con caracteres indelebles la majestad del pueblo dignamente expresada al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación. Necesito recoger todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible el supremo bien que encierra en sí este código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria. Ellos rebosan agitados de su propia violencia y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela debe reformarse y aunque muchos ilustres ciudadanos piensan como yo, no todos tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios. Esta consideración me insta a tomar la iniciativa de un asunto de la mayor gravedad y en que hay sobrada audacia en dar avisos a los consejeros del pueblo. Vamos a dar la oportunidad. En primer lugar,
es necesario comprender, ¿verdad?, que, como yo digo, este documento es un documento esencialísimo en la literatura de Bolívar, en la doctrina bolivariana, por cuanto para mí este documento es una especie de tratado de ciencia política. Como ustedes deben de saber, el pensamiento de Bolívar, profundo, en su crítica al momento histórico que vivió en su época, es un pensamiento incluso que se estudia en la Universidad de Cambridge, por ejemplo, en Inglaterra. Hay una cátedra Simón Bolívar donde se estudia su pensamiento, es decir, para que vean la importancia y la profundidad del pensamiento de Bolívar como un pensamiento universal. En este documento de discurso de lectura es esencial para el estudio en las universidades de Venezuela. Debe ser un libro de cabecera de todos nuestros estudiantes en ciencias políticas, en estudios jurídicos, por cuanto es un documento que expresa con palabras sencillas el concepto de ley, el concepto de libertad, el concepto de igualdad. Incluso son conceptos que se pueden entender mucho más que en la doctrina jurídica venezolana. En ese documento podemos entender lo que significa la libertad, lo que significa la igualdad, lo que significa el respeto a la ley. Es fundamental también entender que cuando Bolívar hace este recorrido histórico por la historia de la humanidad, debemos entender que su formación fue una formación vasta, una formación bastante intensa, que implicaba, por ejemplo, autores griegos, implicaba autores de la Ilustración, y sobre todo en ese momento se ve claramente incluso el pensamiento de Montesquieu con el libro El Espíritu de las Leyes. En ese documento Bolívar expresa, pues, y hace una interpretación muy suya del libro El Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Es decir, Bolívar tuvo una educación, se educó, se formó, ¿verdad? Llevaba sus libros incluso a lugares de guerra. Tenía una alforja con documentos y con libros que no dejaba de leer, incluso en los momentos más difíciles de la guerra. Es importante entender esto. Por eso entonces que hace ese recorrido y nos puede hablar de Grecia, nos puede hablar de Roma, nos ubica en la monarquía francesa, precisamente porque tiene esa vasta formación de esa literatura, porque que se desarrolló en distintas épocas. Es importante comprender también en ese documento, importantísimo, la humildad de Bolívar. Es decir, por eso que es grande, por eso que Bolívar es universal, por la humildad. Vean que Bolívar viene de ser un dictador, ¿verdad? Como dice, dictador por las circunstancias, y habla de democracia. Vean, ¿qué más saber de poder? ¿Quién más sabía de poder, de ese gran poder, que Bolívar? Y entonces Bolívar, incluso sabiendo de la perversión del poder en el transcurso del tiempo, le da precisamente a los legisladores, precisamente, y dice, bueno, hasta aquí llego yo en la administración del poder, porque el poder sé que pervierte, el poder sé que corrompe. A mí conmigo no lo ha hecho porque tengo bases y valores fundamentales, pero aquí le dejo esto. Vean, increíble el pensamiento de Bolívar. O sea, estando en dictadura, ¿verdad?, en esa dictadura necesaria por el momento de guerra, pensaba en fundar una república bajo bases democráticas. O sea, eso para mí es maravilloso en este documento. Hay que destacar lo que usted acaba de leer. Bolívar menciona el término pana como 5 veces. Mire, la circunstancia que Bolívar lo dice, estamos hablando de 1819, viene de la batalla. Bolívar está diciendo esto porque el único, no creo que hemos tenido circunstancias difíciles como estamos viendo en este momento. Para 1819 era más terrible que ahorita. ¿Por qué? Porque la República lo único que tenía seguro era Guayana, más nada. Todavía se
faltaba liberar Cumaná, Maturín, el centro y occidente. El único territorio libre que tenía la República era esta aquí Ciudad Bolívar, Guayana. Entonces, Bolívar, para estructurar el Estado y estructurar la República, apela a lo irracional, que es el término patria. En este momento, circunstancias difíciles, ¿qué predomina en la propaganda del Estado y del gobierno? El término patria. Estamos siendo amenazados. Por eso es que no se explica, muchos no entienden, que no se han presentado desórdenes con la existencia de un Estado paralelo, la existencia de un Estado paralelo. Europa, Estados Unidos no entiende lo que está pasando aquí. Que a pesar de que se quiere estructurar desde el extranjero un Estado paralelo, en Venezuela, vamos a poner el ejemplo más clásico, Táchira, que es el polvorín de aquí, de la oposición, no ha pasado nada. Aquí lo que está funcionando es que el nacionalismo, la patria, que es una cuestión irracional, está acudiendo, o sea, la gente aquí lo que está es, se está sintiendo amenazada. El Estado, no solo el Estado, la población se está sintiendo amenazada. Por eso que no se ha presentado nada. A pesar de las circunstancias extremadamente difíciles que tenemos, que los reales no alcanzan, que la comida no. ¿Por qué? Porque aquí se impone lo irracional sobre lo racional. Y eso lo hace todo Estado. Entonces Bolívar en ese momento, más de la mitad de la población venezolana creía en el rey de España, chicos. La batalla de San Félix, 1 año y 6 meses de que ocurrió que Bolívar dé ese pronunciamiento. ¿Cuál fue el resultado de la batalla de San Félix? Los 400 de los 400 muertos, de los 600 muertos que tuvo el ejército realista, 400 eran venezolanos. 400 eran venezolanos. En la batalla de Carabobo, la mayoría de los muertos del bando realista eran venezolanos. Venezolanos. Por eso que aquí se considera que aquí lo que fue una guerra civil. De lo más se calcula, es establecido que Venezuela, después del censo que de 1811, que se estableció que en 1810 se estableció que Venezuela era aproximadamente 900.000 habitantes y para 1830 había aproximadamente 600.000. Prácticamente se calcula que la independencia llevó 400.000, almas se llevó la independencia. ¿Cuántos de esos eran españoles? España lo que mandó el ejército más grueso fueron 15.000 soldados, que fue en 1815. Y también una partida de 1.200 por allí. El grueso, además de los 400.000 muertos que tuvo Venezuela, nada más españoles eran como 15.000, 20.000, póngale 20.000. El resto, venezolano. Entonces, Bolívar, en las difíciles circunstancias de construir la República y de construir el Estado Nacional, apela a lo que fue el símbolo del Estado Nacional moderno. Es decir, resaltar las costumbres, los usos, la forma como es el pueblo, la idiosincrasia del pueblo. Por eso es que Bolívar dice en una parte del discurso de la cultura, consultemos nuestro código y no el de Washington. ¿Por qué? Porque aquí la Constitución de 1811, una parte fue una copia, en parte fue una copia de la Constitución norteamericana, federal norteamericana. Entonces Bolívar dice que aquí para estructurar la República, para construir la República, tiene que ser una Constitución que tome en cuenta la idiosincrasia y la forma, la psicología del pueblo, y no código extranjero. Y es lo que está funcionando en este momento. Se apela a la patria, como Bolívar en aquellas dificultades se apeló a la patria como la simbolización de la unidad nacional frente a la amenaza extranjera.